Bueno, gracias a Dios, amén. Hoy nos brinda el Señor otra oportunidad nueva de poder estar juntos, compartir. Y algo que pensaba esta mañana, y es que la predicación expositiva consecutiva nos ayuda a los pastores a llegar a dar todo el consejo de Dios, porque no saltamos temas que no estén en las Escrituras, sino que vamos a dar todos y leemos, si compartimos la predicación expositiva consecutiva, todos los temas que abarcan las Escrituras, vamos a poder abarcarlos. Esperemos que antes de que venga el Señor podamos haber predicado toda la Biblia de forma expositiva consecutiva. Amén. A un Levítico, y Deuteronomio, que nos cuesta hasta pronunciarlo, pero está en la Biblia. Así que las genealogías, todo es importante. Todo tiene Apocalipsis, todo. Hay que darlo todo el consejo de Dios. Amén. Hoy estoy agradecido al Señor por permitirme estar compartiendo este tema, familias centradas en el Evangelio. Ese es el título de nuestra exposición de esta mañana. Luego vamos a aprovechar, vamos a hacer una conexión hoy con la Santa Cena y la predicación para tener una aplicación práctica y visible de lo que hoy vamos a exponer. Después, cuando finalicemos la Santa Cena, haremos un llamado para orar por las familias, así que si tu familia está aquí, te juntas con ellos, tu padre, tu hermano, quien sea. Y si estás solo, te arrimas a una hermana o un hermano y oras con ellos por la familia, porque hoy vamos a orar por las familias, porque buscamos que toda la iglesia esté centrada en el Evangelio. Amén. Daros cuenta que este texto que Pablo explica viene desde el capítulo 5, trayéndonos a entender de ser pues imitadores de Dios. Hemos leído a propósito Hebreos capítulo 12, ha leído nuestro hermano Eleazar a propósito, porque aún en la disciplina de que ejercemos en nuestro hogar debe ser conforme el modelo que Dios ha diseñado. Así que una familia centrada en el Evangelio se trata de centrar todos los principios que las Escrituras nos enseñan para aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestra vida diaria, en nuestros trabajos, en todas las áreas de nuestra vida, debe estar centrado en el Evangelio. Así que una de las cosas que no podemos obviar son la crianza de nuestros hijos y cómo nos comportamos como hijos. Amén. Así que familias centradas en el Evangelio creo que es un asunto que nos concierne a todos. Y hoy pido al Señor que nos dé convicción por si estamos cometiendo algún pecado que muchas veces pasamos de largo, que podamos arrepentirnos y si es necesario pedir perdón a las personas que muchas veces ofendemos, aun cuando estamos criando, aun cuando somos hijos, o aun cuando somos padres, ¿verdad? O madres. Así que la idea principal, Pablo da instrucciones para el hogar cristiano. Qué importante es el hogar cristiano, ¿verdad? Y Pablo trata de cubrir asuntos de honor y discipulado, porque la vida cristiana se trata de eso, ¿no? De vivir una vida continua de discipulado con las personas que tienes más cerca, ¿verdad? Así que la idea de esta nueva comunidad de creyentes, alcanzada por el Evangelio de Gracia, es una comunidad donde cada área de la vida del creyente es un reflejo de la gracia recibida. Entonces nuestra vida debe de reflejar en todos los asuntos de nuestra vida, hasta en los detalles más pequeños, cómo el Evangelio luce aún en esos detalles más pequeños. Aunque la crianza no es un detalle pequeño, es un asunto de los más importantes. Comportarnos como hijos obedientes a nuestros padres tampoco es algo pequeño, es algo grande. Es el mandamiento con promesa. Por lo tanto, quizás no todos somos padres, pero sí todos somos hijos. Y debemos de honrar este mandato que el Señor nos ha dado con la idea de que el Evangelio sea visible en todas estas áreas de nuestra vida. Así que desde los asuntos más insignificantes hasta los más significantes de la vida, debe de ser cuidado a la manera del Evangelio, porque estamos llamados a vivir el Evangelio en nuestra vida. Y hoy hablaremos de esto, de la familia centrada en el Evangelio. Necesitamos familias centradas en el Evangelio. Un día escuché decir que si queremos iglesias sanas, deben de haber familias sanas. ¿Sí? Es muy importante que la estructura del Evangelio nazca desde el vínculo más estrecho
que es el hogar. Por ejemplo, las exigencias que tienen los ancianos es que gobiernen bien sus casas. Y ustedes se dan cuenta de las exigencias que hay en las Escrituras y todo comienza con el hogar. Todo está centrado en el hogar. Los mandatos en el Éxodo van centrados a que les enseñemos a nuestros hijos, enseñarles que amen a Dios sobre todas las cosas, con toda su fuerza, con toda su mente. Todo está centrado en el vínculo familiar. Y pienso que esta sociedad ha degradado tanto este asunto de la familia que nosotros tenemos como sal de la tierra y luz de la tierra, necesitamos rescatar estas verdades y que nuestras familias sean un reflejo de lo que las Escrituras nos están enseñando. Somos el modelo mundo caído en todos los aspectos de nuestra vida. Por lo tanto, nuestra vida debe ser un reflejo en el Evangelio y por eso he dicho que si en esta mañana tenemos que arrepentirnos, que Dios traiga convicción a nuestros corazones, porque el Evangelio también se trata de eso, de tener convicción en nuestros corazones de los pecados que cometemos, que quizás pasamos por alto y no los tenemos tan en cuenta, pero son pecados que cometemos delante de Dios y que Dios traiga luz, que traiga convicción en esta mañana para poder centrar nuestra vida, una vida centrada completamente en el Evangelio de Jesucristo. Leemos los textos, son del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 6 de Efesios. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Hay un valor acerca del cuidado de los hijos y la respuesta de los hijos hacia los padres, que en principio es contracultural, pero es bíblico. He sacado un registro y he estado consultando a ChatGPT en este asunto y he estado buscando los divorcios que hay por causa de que realmente el Evangelio no es el centro de de toda la humanidad. Hay en 2024 se registraron un total de 95.650 divorcios en España. En 2023, acerca de los abortos, hubieron 103.097 abortos voluntarios en España. Usted ve el Santiago Bernabéu, que habrán unas 100.000 personas, pues aún habían muchos más abortos que todo el estadio del Santiago Bernabéu lleno de personas. 2024, abortos en todo el mundo. ¿Cuánto es la cifra? 73 millones de abortos. El 61% de embarazos no planificados, el 45% de abortos considerados inseguros con peligro de muerte de la madre y llevan a la muerte a 29.000 y entre 29.000 y 70.000 mujeres que se exponen al aborto. El 29% de los embarazos terminan en aborto. Aproximadamente 140 millones de niños son abandonados. Según UNICEF, 5.700 niños al día se convierten en huérfanos. Niños adoptados en Estados Unidos. 288.000 niños en 2024. ¿Saben cuántos perros adoptados en Estados Unidos? ¿Y gatos? 2 millones de gatos y perros. La iglesia primitiva tenía en gran estima el valor de los niños y su crianza. Una, porque el Señor registró que la familia era un asunto sagrado desde el inicio. A Caín le llama la atención el Señor por causa de no haber guardado a su hijo y a su hermano, y Dios le demanda a Caín que dónde estaba su hermano. Dice Caín, evadiendo su responsabilidad como hermano, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Sí, Caín, eres guarda de tu hermano, porque el vínculo familiar tiene que ser protegido por todos. Pero estamos afectados profundamente por el pecado. Y esta sociedad caída que vive en oscuridad, lejos del Evangelio, vemos aquí un retrato claro de lo que es el asunto que le dan a la familia y a la crianza de los niños. Es un asunto bárbaro. La iglesia primitiva seguía los principios
bíblicos que el Señor estableció, por ejemplo, en Mateo 19:14. Dejen a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los cuales son, de los que son como estos es el reino de los cielos. Mateo 18:1-2, cuando discutían entre sí los discípulos acerca de quién sería el mayor. Dice, ¿quién será el mayor? Dice Jesús, el que se humille como un niño de estos. Y dice el versículo 5, el que recibe a un niño como este, a mí me recibe. Jesús le da un valor a las criaturas pequeñas, a los niños pequeños, un valor incalculable. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7 dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando estarán sobre tu cuello. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Daros cuenta la importancia y el valor que Dios le da al vínculo familiar. Estos valores son contraculturales y hoy lo estamos viendo en el contexto greco-romano, donde está escribiendo Pablo a Éfeso. Pablo en Efesios estaba trayendo una defensa hacia ellos y su crianza, porque en Éfeso, en aquella cultura greco-romana, ponían a los niños junto a los montones de basura abandonados. Terrible. Para que la gente los recogiera, o a menudo bien morían en ese estado, en ese lugar. Daros cuenta que la vida humana no tenía ningún valor. Y eso es lo que ocurre hoy. Había gente que los tomaban como fuente de ganancia, ¿sí? Lo dedicaban a la prostitución, lo dedicaban a la esclavitud, o como gladiadores, los alimentaban, los hacían crecer y lo metían como gladiadores. Así era el trato que tenían con los niños en aquel tiempo. Dice John Stott al respecto, dice, fue un cambio radical con respecto a la crueldad insensible que prevalecía en el Imperio Romano, en el que se abandonaban a los bebés no deseados, se mataban a los débiles, incluso los sanos eran molestia. Dense en cuenta el valor que le daban en aquella cultura y se les sigue dando hoy a mucha más escala, porque hoy hay muchos medios de aniquilación para hacer morir a las criaturas, no le dan valor. Han perdido, como se dice en teología, el imago Dei, la imagen de Dios, el valor del ser humano ha sido perdido. Pero el Evangelio quiere recuperar el valor que el ser humano tiene a la imagen y semejanza de Dios, la vida de cada ser humano. La Biblia defiende la dignidad del ser humano como ningún otro. Es la Biblia la que nos enseña lo que es el hombre en realidad. Así que la vida de cada ser humano es importante para Dios. Y su pueblo, independientemente de la etnia, cultura, nacionalidad, celebramos la vida como un don de Dios. Es un don de Dios. La vida de cada ser humano. Así que el llamado del Evangelio es a predicar y a discipular a todos cuanto podamos o se nos permita. Ese es el llamado. Por eso hacíamos alusión a la gran comisión, es parte de esto, hacer discípulos aún del vínculo más cercano. Muchas veces pensamos en naciones cuando tenemos la oportunidad de discipular a los que tenemos más cerca. Y es nuestra Jerusalén donde comenzamos nuestra vida en la gran comisión, enseñarles el Evangelio en el hogar. Y los padres tenemos este santo llamado de formar discípulos en nuestro hogar. Estamos llamados a esto. Aunque el mandato es a los hijos, realmente estos hijos responden al temor del Señor por lo que los padres les enseñan. Así que el llamado es este. No hay mayor alegría, ¿verdad? Y responsabilidad que la que nos han confiado a estos niños en nuestras manos. Así que la crianza de los niños es como el cemento húmedo. Si no te das prisa, terminará endureciéndose y ya no podrás ejercitarlo, ya no podrás usarlo. Así es la vida de los niños. En un momento nos hemos dado cuenta todos que han pasado, para mí ya han pasado 42 años. Ya hace 20 que estoy fuera de mi hogar, del hogar de mis padres.
Y aún mi padre me sigue discipulando y disciplinando. Y estaremos en un trato así hasta que el Señor lo quiera. Pero hemos crecido rápido, porque la infancia es la oportunidad que Dios nos ha dado. Y tenemos la oportunidad como una comunidad de gracia de ser instruidos a este valor que Dios da al vínculo familiar para que podamos ejercerlo. La mayoría de personas que vienen, que hemos sido, hemos estado en otros contextos de iglesia, hemos visto como realmente no se nos ha enseñado todo esto. Hoy tenemos la oportunidad de ser aprendidos y enseñados por todo esto, este asunto tan importante de las áreas de nuestra vida como es la crianza de nuestros hijos. A nuestros hijos no tienen que moldear la cultura, no tienen que moldear el mundo, no tienen que moldear el gobierno, tenemos que ser nosotros como familias centradas en el Evangelio que desempeñen esta labor de criar a nuestros hijos. Así que hoy podemos hablar y algunos digan, bueno, pues no tengo hijos, pero bueno, el valor de los niños que están a tu lado puede ser parte de ese discipulado que ayudas a otros, ¿verdad? Así que muchos creyentes a través de estos textos, como con estos textos de Efesios, fueron animados a adoptar, porque la adopción también es parte de algo que Dios ha dispuesto como un medio de gracia para que niños tampoco vivan sin hogar, porque Él también nos enseñó lo que era el valor de la adopción. Y en Efesios nos enseña profundamente acerca de este aspecto. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 5. Nosotros somos adoptados como suyos. Entonces hay un valor también de preocupación que muchas familias adoptan esto, como adoptar. Tú eres adoptado a la familia de Dios. Y dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos hace hijos, y ahora el 5.1 nos llama ¿qué? A imitarle a Él, porque es la figura paterna de cómo se deben de realizar todos los asuntos de la paternidad y la crianza de los hijos. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que dice el Señor Jesucristo, y vosotros siendo malos dais a vuestros hijos dádivas? ¿Cuánto más vuestro Padre, verdad? Él es el ejemplo claro de una paternidad sana, centrada en Dios mismo, en su gloria. Así que atendamos a los niños, no los pase de largo, no pase de largo a los niños que están en el vínculo de la iglesia. Si tiene que rectificarles, padre, permítaselo a otro hermano que los rectifiquen con amor, porque se hace con eso, con esa idea. Los niños más revoltosos de nuestra iglesia, ayúdenlos a que puedan ser corregidos y amonestados en el Señor. También es el vínculo familiar. Son parte de nosotros, a los niños más revoltosos del barrio. Si tienen la oportunidad, prediquen el Evangelio a los niños de la iglesia. Siempre en todos ellos hay un campo de discipulado que muchas veces se ignora por completo. Pero mientras nosotros no discipulamos a nuestros hijos, otros lo están haciendo. Redes sociales, tiempo en el teléfono, todas esas imágenes que ellos perciben están discipulando su mente y preparando su corazón para que deseen cosas que están lejos de la voluntad de Dios. Y muchas veces lo ignoramos, porque creemos que es algo normal que nuestro hijo esté 24/7 con el teléfono en la mano viendo lo que él quiere ver y que su corazón empiece a desear cosas que el mundo le está vendiendo. Cuando tenemos que ser nosotros centrándolos en el Evangelio, ayudándolos a mirar que hay una vida mucho más excelente que todo el consumismo que este mundo le está proyectando, en la vida del Evangelio de Jesucristo, en el cual solamente en Él hay vida. Todo eso que ellos consumen es muerte, es destrucción, destruye su mente, no le deja progresar en la vida, les estorba en su crecimiento, no les deja ser conscientes acerca de las verdades de las Escrituras, responden mal por causa de perder tanto tiempo en consumismo de este mundo. Hermanos, el llamado del vínculo del hogar es algo prioritario para usted y para mí. Así que, primer punto que quiero tocar esta mañana, establezca usted un ejemplo centrado en Cristo para los niños. Si notamos que los términos que usa Pablo son para vivirlos en el hogar,
estos puntos son importantes. Estos términos son muy importantes. ¿Qué están aprendiendo los niños? ¿Somos conscientes de lo que nosotros como ejemplo les estamos dando a ellos? Porque el ejemplo es parte principal de modelar, es el principio del Señor, aprended de mí. Siempre tiene que haber alguien, una imagen que modele la vida de otro. Y sin embargo, la moda, el mundo, todo lo que esta sociedad está estableciendo, está guiando su comportamiento y su forma de ver. Yo de pequeño quería ser como Risto Stoichkov. Sí, era mi modelo a seguir, no lo conocerán mucho. Pero Risto Stoichkov era un excelente jugador búlgaro que jugaba con el número 8 por la banda izquierda del Fútbol Club Barcelona. Ganó un Balón de Oro. Para mí era alguien el cual yo cuando ponía a jugar a fútbol seguía ese modelo. En todos los aspectos de nuestra vida tenemos alguien a quien seguimos. Un cantante, la moda, no sé, cualquier cosa en nuestra vida, seguimos un modelo. Vemos un modelo en el móvil y queremos, ay, qué bien me estaría esa ropa a mí, ¿verdad? Porque siguen la moda, siguen los complementos, siguen las cosas que salen y surgen y todo parece ser como que está enfocado a qué. Imitemos otras tendencias que el mundo nos brinda. Así que, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? Porque el ejemplo es la parte principal y es el principio que el Señor ha hecho, ha establecido. Por eso el Señor enfocaba a él y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Encontraréis descanso para vuestras almas. Y aprendemos a vivir el Evangelio al observar a quién es nuestra figura principal. ¿Quién es nuestra figura principal? Es Cristo. Y si nosotros seguimos a Cristo, tienen que entender que sus hijos tienen un corazón caído, muerto en delitos y pecados, y algo que nos ha enseñado las grandes doctrinas de las Escrituras, una es la depravación total, y una de ellas es que yo considero que yo, antes de conocer a Cristo, estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero es que mis hijos, sin Cristo, están muertos en sus delitos y pecados. Podemos educarles moralmente para que sea lo más moralmente correcto, pero esa no es la función. La función es que conozcan a Cristo y sean salvos de esa condición espiritual en la cual están. Si no lo conseguimos, sí que es verdad que tenemos que, bueno, si el Señor no nos salva, realmente tenemos que tener la tendencia de que crezcan los más moralmente correctos. Claro, esa es nuestra obligación. Pero sus hijos van a actuar con corazones rebeldes, con corazones caídos, y van a tener actitudes que realmente muestren lo que Efesios 2 dice, andar por las corrientes de este siglo, guiados por el príncipe de este mundo. Que es que no hay dos caminos, no hay tres caminos, hay dos caminos. Está el camino de muerte y está el camino de vida. Y si no están con Cristo, están muertos. Esa es la gran realidad que tenemos que enfrentar todos nosotros, que todos, quien no está en Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y eso incluye a mis hijos. Eso incluye a sus hijos. Eso incluye a cada uno de nosotros. Por eso digo que el discipulado, la gran comisión comienza en nuestro hogar. Y nuestra vida debe ser un ejemplo. Ellos observan nuestro comportamiento incluso en nuestra relación con el Señor. Ellos ven si oramos, ellos ven si estudiamos, ellos ven si adoramos, ellos saben si la gracia de Dios está en nosotros. Los niños observan si valoramos la iglesia, observan si decimos la verdad en amor, si trabajamos con honestidad, si somos generosos, si desechamos la ira, si desechamos la amargura, si perdonamos como es digno del Evangelio. Todo eso están observándolo la gente que nos está rodeando en nuestro vínculo familiar. Pecados que pasamos por alto. Así que el discipulado como padres es un modelaje que están aprendiendo. Ahora, sí que no debes demostrar a tu hijo que eres un padre perfecto, que no tienes ningún fallo. En tu crianza vas a tener fallos. Vas a fracasar en muchos asuntos. Pero es que ahí es donde se centra el Evangelio. Y hacer ver que solamente hay un padre perfecto. Es Dios mismo. Y solamente hay un hijo obediente. ¿Quién es? Cristo. Porque tienen que mirar y tener presente que para todos los pecados que cometan en esta vida,
siempre habrá un Padre perdonador porque hubo un Hijo obediente que se llama Jesucristo, en el cual pueden ir arrepentidos cada vez que fallen y encontrar el perdón de sus pecados a través de Jesús. Así que, hermanos, enséñales acerca de la fidelidad de Dios, que aprendan la humildad, que rechacen la hipocresía. Formamos su vida en el hogar, en el matrimonio. ¿Cómo vives tu matrimonio? Ellos van a crecer con una imagen de tu matrimonio conforme tú estás mostrando y modelando. Por lo tanto, ellos tienen que ver una figura de un padre y una madre conforme corresponde. Así son los niños, aprenden que la obediencia es buena en sí misma. Y eso debemos de enseñar, es buena en sí misma. Todos los padres fallamos, hermanos. Y esto no nos convierte en malos padres, sino en padres pecadores. Estamos en un mundo caído aún con residuos tóxicos del pecado en nuestra vida, que fallamos. Pero no hay nada de eso que no sea redimible en el Señor. Así que malos padres es que si después de hacer las cosas mal, no las rectificamos. Pero si yo, por ejemplo, tengo una mala actitud en mi hogar y después de cometer esa mala actitud en mi hogar, llamo a mis hijos y decirle, mira, tu padre ha respondido así, de esta forma, esto no se debe actuar así, porque va en contra del Evangelio. Estás ayudando a ese niño a ver que la imagen perfecta no eres tú, pero sí que eres una imagen en la cual cuando ellos fallen, vean que en ti ha habido arrepentimiento. Y mi padre, cuando tenía un fallo y un error, se arrepentía, pedía perdón y no le importaba perder de lo suyo para reconciliar todas las cosas. Amén. Así que todos los padres fallamos y vivimos de nuevo y debemos de vivir de nuevo el Evangelio. Esas áreas que fallamos, que sean redimibles en el Evangelio y sustituirlas por las buenas formas que el Evangelio nos enseña. Eso nos enseña que debemos de estar centrando continuamente en nuestros corazones y ayudar a a nuestros hijos, a que esto sea una realidad también en ellos. Esto le ayudará a ellos a saber que todos fallamos en obediencia, pero hubo uno que fue obediente hasta la muerte y lo cumplió a cabalidad. Fue perfecto. Para el que el modelo a seguir no seamos nosotros, sino Cristo. Es Cristo el modelo que tienen que seguir. Son ellos los que tienen que seguir también a Cristo. Tienen que entender, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, léaselo a sus hijos, que en Cristo somos aceptados, que es por Cristo que somos perdonados, que es en Cristo que somos redimidos y es en Cristo que somos vivificados. Solamente apunta a Cristo. No saques a Cristo del vínculo de la crianza de tus hijos. Guíalos. Y ahora vamos a hablar para los hijos. Todos somos hijos. Y vamos a hablar del diseño de Dios para los hijos. Versículo 1. Hijos, obedeced, ¿dónde? En el Señor. A vuestros padres, porque esto es justo. Daros cuenta que Pablo lo que está haciendo es no aislar la vida de los niños del vínculo de la iglesia. Los niños son parte del vínculo de la iglesia, por eso está hablando. Los hijos fueron hechos para glorificar a Dios. Este gran propósito se vive en parte honrando y obedeciendo a sus padres en el Señor, porque dice la Biblia que esto es justo. Es así como deben de vivir, como debemos vivir como hijos. Cuando los padres están instruyendo en el camino del Señor a sus hijos, hijos, obedezcan a vuestros padres. Si tienes un padre y una madre que te está instruyendo en los caminos del Señor, atiende a lo que Él te dice porque quiere tu bien. No simplemente quiere que te vaya bien en cuanto a los asuntos que conciernen a esta sociedad, sino que quieren que te vaya bien delante de Dios, en el Señor, y te están instruyendo por eso. Dice John Stott, no es simplemente obediencia externa lo que buscamos de nuestros hijos. No, sino que es un acto de reverencia a Cristo. Eso es lo que queremos. Obedecer en el Señor. Porque se trata de que tengan en cuenta que obedezcan en el Señor. Porque esa es la autoridad absoluta, no nosotros. Tenemos una autoridad como padres en el hogar, pero la autoridad absoluta es Cristo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo
y en la tierra. Es Cristo. Así que la autoridad suprema es Cristo. Hay que guiar a nuestros hijos hacia Cristo. Ahora, pero deben de entender que el vínculo familiar deben de vivir sujetos en el Señor. Y que cuando un hogar es cristiano y vive bajo los principios cristianos, los padres cristianos que quieren que conozcan al Señor, porque es la autoridad absoluta, dice que debemos de sujetarnos debido a quien Él es Cristo el Señor. Hay una Biblia que se dice, hay una película que se llama Entendiendo los tiempos. El que entiende los tiempos. Y habla de una historia que relata en el 1800, creo que, para no equivocarme de la fecha, en la película, dice que en aquel tiempo en la crianza tenían presente constantemente los mandatos del Señor e instruían a los niños a decirle, no hagas esto porque al Señor no le agrada, no hagas aquello porque al Señor no le gusta. Bueno, la instrucción siempre era acerca del Señor que estuviera presente en todas aquellas correcciones que el niño necesitaba. Bueno, hay un hombre que inventa una máquina del tiempo y viene a nuestros tiempos. En esa película sale una escena donde en la televisión están proyectando cosas que realmente no son buenas para verla de un niño. ¿Qué ocurre? Que los padres están delante del niño, el niño viendo la televisión y los padres al lado discutiéndose, bueno, no dándole importancia al niño, y el niño crece con otros conceptos acerca de lo que es el matrimonio, de lo que es el Señor, porque han sacado al Señor de la crianza de los niños. Y las consecuencias son terribles. Y es una realidad de nuestros tiempos. Es una gran realidad. Debemos de ayudar a nuestros hijos a que contemplen a Cristo al Señor. Dice, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Los hijos somos agentes responsables ante Dios. Y tú como hijo eres responsable ante Dios de honrar este mandato. Yo soy responsable de honrar este mandato. En este contexto, Pablo habla como a miembros delante de la iglesia. Son parte integral de la iglesia. Los niños y los padres no los considera como algo aparte. Les escribe a la comunidad de creyentes y una de las tareas es enseñar al niño en la instrucción del mandato divino. Enséñales. Qué buen papel hacen las maestras de la escuelita, que quizás no la consideramos o como un simple entretenimiento. Pero si las maestras se preparan para traer enseñanzas centradas en el Evangelio, están ayudándoles a ustedes, padres, a que puedan ser instruidos en el Señor. Oren por esas mujeres que se meten los domingos no a cuidar, no a que usted esté tranquilo. Están ayudando a su hijo a que Cristo sea centrado en su vida. ¿Ven la tarea tan importante que tenemos por delante? Y usted debe enseñar que esas maestras que están ahí deben sujetarse, deben de obedecerle, deben de escucharle, deben de aprender lo que están enseñando. ¿Por qué? Porque eso es parte de este discipulado que ellos están en esta vida. Obedecer en el Señor significa obediencia cristocéntrica, que crezcan con temor al Señor. No se trata de una obediencia impuesta por el miedo. Muchas ocasiones como padres cometemos ese error. Creemos que por ser brutos, por decirlo con una voz desagradable, creemos que nuestros hijos van a ser mejores. No, la imposición no sirve. Es el Evangelio. Es el Evangelio el que ayuda a modelar el corazón de nuestros hijos. Es sujeta a Cristo. Y este es el punto del mandato. Obedeced a vuestros padres, ¿cómo? Dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Desde el principio. Esto le ayudará a ellos a saber si su vida está centrada en Cristo. Porque en el momento que desobedezcas le dirás, no estás obedeciendo. El Señor demanda que tú me obedezcas en todos los aspectos de tu vida, para que te vaya bien. Dice, para que a través del mandato del Señor que ellos deben obedecer, esta es la cláusula para aprender. Este mandato del Señor es un mandato. Así que se obedece no simplemente por deber humano, que sí, que es deber humano. Obedecer a nuestros padres es un deber humano. Por la dignidad, si defendemos la dignidad del hombre, de la imagen de Dios en el hombre, nuestros padres son imagen de Dios.
y debemos de honrarlo. Amén. A los padres no se les abandona, no se les ofende. Y si hay algo que es contradictorio, hacerles daño, hay que pedir perdón a las ofensas que cometemos. Así que esa es nuestra tarea como hijos. La obediencia es una expresión del fruto del Evangelio en el vínculo familiar. No solamente debe instruir a tus hijos en conducta, sino en una relación personal con Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Que la obediencia sea prestada porque es mandada por Cristo. Hoy está mi padre aquí. Estuvo cerca de 27 años orando por mí. ¿Sí? No, 27, no tanto no. 20 años orando por mí. Él conocía al Señor antes que yo. El Evangelio estaba en casa. Yo era un hijo rebelde. Él estaba orando por mí. El Señor me salvó. Y fue la alegría más grande de mi casa que Dios me hubiese salvado. Hermanos, a menudo, a veces, el corazón rebelde de nuestros hijos puede ser indomable. Pero por eso tenemos que tener una dependencia de Dios. Orar y encomendar la vida de nuestros pequeños y nuestros hijos también más grandes en las manos del Señor, creyendo y confiando que soberanamente Él obrará en ellos. Amén. Obedecer a los padres. ¿Cómo obedecen los hijos a los padres? Acerca de la obediencia debemos saber que es un diseño divino. Es parte del orden creado por Dios. Se ha alterado todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada ser humano va en contra de todos los principios que tengan que ver en la realización, que vayan en contra de la realización personal, aspira por tus sueños, solo importas tú. Ese es el pecado del egocentrismo del hombre. Aunque esto lleve a cabo incumplir el mandato de obedecer a tus padres. Pero no hay nada más importante que todo esto. Una señal de que amamos a nuestros padres es que guardamos obediencia a ellos. ¿Cómo sabemos que amamos al Señor? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer es una expresión de amor. Y estamos llamados a amar a nuestros padres, como es digno del Evangelio. Este mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Des en cuenta que aparte de ser algo honroso y beneficioso para tu vida, Dios promete una bendición extra. Ya en sí, honrar a tus padres y a tu madre tiene que ser una bendición, ¿no? Pues el Señor le añade que te irá bien en la vida. Honrar a los padres, versículo 2, va más allá de la infancia. ¿Cómo deben los hijos honrar a los padres? Este mandamiento no expira con la edad, permanece de por vida, esto es para siempre, es de por vida. Respeto, cuidado, cuando los padres envejecen y con gratitud continua. Debemos de estar tan agradecidos a la influencia de nuestros padres que han influenciado para bien, que debemos dar gracias al Señor por ello. Este mandato fue introducido por la ley escrita, es el mandato con promesa, dice el Señor, ¿no? Te irá bien en la vida. Es la primera relación horizontal, se mencionó en el quinto mandamiento, Éxodo 20:12. Así que el mandato es honrar a tus padres, era padre y a tu madre, en el Nuevo Testamento se vuelve a mencionar en 5 lugares. Es por lo tanto que tiene importancia muy relevante para nosotros. Un niño tiene que crecer con este honor y con el respeto a los padres. Amén. El honrar a los padres enseña a nuestros hijos a honrar a los que están por encima de nosotros. ¿Sí? Porque de esto se trata. La autoridad máxima es Dios y Él se merece la mayor honra y respeto. Y la primera muestra de cómo se muestra esa honra y ese respeto es cuando honramos y respetamos a los que están por encima de nosotros. Y en este caso, quien está por encima de nosotros son nuestros padres o nosotros de nuestros hijos. Así que si nuestros hijos nos ven a nosotros a honrar a Dios por encima de todas las cosas, ellos aprenderán a lo que es la honra y así ellos podrán seguir el modelo que el Señor introduce en este texto. Así que la honra es contracultural. ¿Por qué? Porque predomina el yo por encima de toda la autoridad, quién soy,
¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuáles son mis inquietudes? Hay un dicho, mi padre siempre lo ha dicho muchas veces, hay un dicho que dice, un padre es para 100 hijos, pero 100 hijos no son para un padre. Es un dicho. Y es verdad, ¿no? Hay otro dicho, dice, cuando seas padre, y ese dicho realmente es una realidad. Por lo tanto, este mandato tanto es bueno para aquellos que somos padres como para los que somos hijos. En respuesta a honrar a aquellos que realmente están por encima de nosotros, darle el valor que tienen. Este mandamiento es con promesa, hermanos. Me encantan los puritanos porque trajeron mucha piedad y santidad a todos los asuntos de la vida. Hacían ver como que toda la vida del creyente era santa. No había nada que podía dividirse, ¿no? Toda nuestra vida, el entorno de nuestra vida era santa. Creo que ellos eran los que en Holanda, los reformadores, creo que los puritanos dejaban abiertas sus ventanas para que todo el mundo pudiese ver cómo ellos vivían, porque querían ser un ejemplo de familia a todo el mundo. Y el pensamiento de los puritanos, cómo cultivar la honra, decía que el padre contaba con una figura muy importante. El hogar es una iglesia doméstica. Este era el principio que ellos tenían establecido en su hogar. Es una iglesia doméstica, donde rinden su culto al Señor. El padre es el pastor principal del hogar. En algunos casos podemos ser que el padre no esté convertido. La madre puede ejercer este rol importante de instruir a los niños. Tenemos a Timoteo, ¿verdad? Eunice y su abuela Loida eran quien les habían instruido en la fe del Señor. Puede haber hogares que realmente la figura del padre no asuma este rol, no sea creyente y no asuma este rol, pero hay madres piadosas que pueden ejercer esa autoridad dada por el Señor para instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Tienen una tarea hermosa, hermano y hermana. Amén. El rol formativo de la autoridad de la casa o para llevar al hogar hacia Cristo era algo que ellos hacían. Usaban los catecismos, los devocionales familiares, utilizaban todos los medios posibles para enseñar a sus hijos. Así que no permitían el abuso, sino que eran corregidos, había misericordia en los hogares. Detrás de cada pecado mostraban las consecuencias, pero los guiaban hacia Cristo. Porque no se trata de tolerar el pecado de nuestros hijos. Son pecadores y están ofendiendo a Cristo. Con cada actitud pecaminosa están ofendiendo a Cristo. Pero detrás de ese pecado debemos de decirle, estás ofendiendo a Cristo. Todo ese pecado un día pagará sus consecuencias si no te arrepientes. Así que la honra incluía, dentro del pensamiento puritano, obedecer, reverenciar, cuidar, someterse con alegría. Amén. ¿Cuánto regocijo tiene nuestro corazón cuando un hijo quiere realizar algo y el padre le aconseja, no hijo, no hagas así, hazlo de esta forma, no hagas esto, y el hijo obedece, y qué contentamiento tiene el corazón de un padre, ¿verdad? Cuando su hijo en la práctica no comete ese error que iba a cometer porque te ha escuchado. Es una forma de honrarnos en la práctica, ¿verdad? Así que busquemos gracia en todo esto y no legalismo. No sea legalista en este asunto. Busque gracia. Traer el corazón de su hijo y de los padres hacia Cristo. Enseñemos que el honrar es un bien. Necesitamos más que moralismo. Necesitamos redención. Porque si por nuestra moralidad pudiésemos cambiar nuestra vida espiritual, habría gente mucho más espiritual que nosotros basados en la moralidad, ¿verdad? En nuestra vida anterior, claro. Pero al respecto necesitamos gracia, porque nosotros necesitamos de gracia para salir de la condición en la cual estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos salvó de esa condición. Porque la honra no se impone, se cultiva. Porque la honra es debido a un cambio de corazón donde el corazón del Hijo ha sido centrado en el Evangelio. Y así es como los puritanos pensaban. Ejemplo práctico sobre la honra. Conecta el mandamiento con el Evangelio. No simplemente hables del mandato sin el Evangelio, porque serán exigencias que muchas veces fallarán y no encontrarán dónde descansar. Porque un pecador ante la ley de Dios encuentra que acusación, muestra cuál es su pecado, pero el Evangelio nos lleva a arrepentirnos y a saber dónde hay perdón. Por lo tanto, muestra el mandato, pero muestra el Evangelio donde hay descanso,
es en Cristo Jesús. No digas solo, Dios dice que me debes obedecer. Di, Dios nos dio a los padres para ayudarte a conocerle mejor. Y cuando honras a tus padres, estás honrando a Dios, que te ama y dio a su Hijo por ti. Jesús honró perfectamente a su Padre. Él es la muestra del Hijo perfecto. No hay hijos perfectos. Solamente hay un Hijo perfecto. Es Cristo. Así que cuando fallemos, cuando pequemos, dirijámonos a Cristo. Amén. 4. Haga discípulos de sus hijos. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Hagan discípulos a sus hijos. Aunque los mandamientos hemos visto que es 1 y 3 a los padres, es a los hijos, está enseñando a los padres. Porque la figura de que los hijos sean obedientes es de los padres. La tarea educativa es dada a los padres, es a nosotros. No es a una educadora maestra, porque ya sabemos lo que la ideología, por ejemplo, el LGTB está haciendo en el mundo. Aún en los colegios públicos, todo lo que están realizando. Están queriendo adoctrinar. Y otros lo están haciendo. Si tú dejas a los educadores que eduquen a tus hijos, ellos que les enseñen matemáticas, ciencias sociales, las ciencias que quieran que les enseñen, están para eso. Pero la educación parte de nosotros. No es tarea del gobierno, es trabajo de nosotros los padres. Amén. Y la educación no se basa en que podemos obtener todo lo que queramos. Porque la educación no son vacaciones a las partes más lujosas del mundo, no son coches lujosos, no son casas, es dar el Evangelio. Esa es la verdadera educación, el Evangelio y sus principios. Así que pasa tiempo de calidad con tus hijos. Y en ese tiempo de calidad, hazlo como lo hizo Salomón en Proverbios 6:20 al 22. Hijo mío, guarda el mandamiento de tus padres y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos a tu cuello y cuando andes te guiarán. Cuando duermas, velarán por ti. Esa es la instrucción que tienes que darle a tus hijos. Así que el campo primero del discipulado, ¿cuál es? Nuestro hogar. 2 rectos para dar finalización en estos textos. No los provoquéis a ira. En el mundo antiguo los padres eran duros. Los padres daban trato muy duro a los hijos, como ya lo hemos visto. Abandono, junto al basurero. Algunos hasta que le quitaban la vida a sus hijos. Era algo que históricamente está registrado. Así que habían padres que vendían a sus hijos e incluso al maltrato físico duro y otros los abandonaban y a algunos le quitaban la vida. Nosotros como padres también podemos provocar a nuestros hijos a ira cuando somos duros, nuestro propio pecado y trato. Cuando actuamos con castigo autoritario, debemos de saber corregir. Debemos saber, sobre todo, debemos de ser justos, debemos de ser cariñosos, debemos de ser coherentes. Esto se ve sí en la práctica, ¿verdad? No considera el hecho de que son niños. No los compares con otros. Disciplínanos de forma coherente. Exprésales amor. No les presiones para que sigan nuestros objetivos. No les presiones para que sigan tus objetivos pecaminosos. Nuestro objetivo primario es el Evangelio. Así que anímelos. No les desanimen. Llévelos a Cristo. Porque ahí está el éxito de su familia. Que ellos conozcan al Señor. Disciplina y amonestación aparece. Dice el versículo 4, el versículo 5, no 4. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo pasa de un mandato negativo a uno positivo. Y el llamado tiene 3 acciones: educar, disciplinar e instruir. Disciplina. La disciplina es considerada algo bueno dentro del marco bíblico. Implica entrenamiento, incluyendo si merece una reprimenda. Es parte de una visión bíblica que está centrada en el Evangelio y eso se centra en una imagen dentro de la eternidad. Es la imagen de Dios, ¿no? Él, ¿para qué nos disciplina? Para ser partícipes de algo eterno, de su santidad. Nosotros le disciplinamos para algo temporal.
Pero también debemos de ser disciplinables con un enfoque eterno. Todas las repercusiones que tiene el pecado hacia la eternidad son terribles. Y tú tienes que seguir el modelo del patrón de nuestro amado Dios. Él nos disciplina para cosas no temporales, sino para cosas que pertenecen a la eternidad. Enséñales dónde verdaderamente tienen que hacer tesoros en el cielo. Enséñales el valor del perdón. Enséñales el valor de la misericordia. Enséñales el valor de todos los principios que el Evangelio nos enseña. Amén. Así que no es casualidad que Pablo hable primero de no provocar a ira, porque la disciplina que no está centrada en el Evangelio puede perjudicar mucho, mucho. Hay gente que ha sido muy dañada por sus padres. Hay gente que ha sido duramente tratada por sus padres. Y la figura paterna y de una madre no está en sus propias vidas. Si ese es tu caso, no te arrincones en este asunto, porque hay un padre que sí que te ha disciplinado con un amor eterno. Es la figura de Dios. Es su persona. Es quien Él es. Él ha estado a tu lado aún en los momentos más difíciles. Te ha sabido dar y quitar en los momentos que tú lo has necesitado. Así que si este es tu caso, regocíjate en tu Padre y obédecele y hónrale, porque Él es nuestro Dios. Él no provocó nuestra ira, ¿verdad? Nuestro Padre. Nosotros le provoquemos a ira, pero Él encontró un remedio, hacerle sufrir a su Hijo unigénito, que recibiera la ira que nuestros pecados merecen para que tú y yo seamos adoptados como hijos suyos. Es la figura del Padre perfecto. Miren a Dios y miren al Hijo perfecto, a Jesucristo, nuestro buen Dios. Así que denles a Jesús a sus hijos. Di a sus hijos la instrucción centrada en Jesús. Cuando camine con ellos, cuando los lleve a lugares, juegue con ellos, coma con ellos, pero háblales de Jesús. Es lo que ellos necesitan. Háblale de la encarnación, háblale de su muerte, háblale de su resurrección, háblale de su señorío, háblale de su amor, háblale de su santidad. Hagan el Evangelio la prioridad de su conversación con sus hijos. Hábleles de que en este mundo caído no pueden anclarse, que las cosas de este mundo pierden su esencia. Prepárelos para la eternidad. Háganles ver que las cosas temporales pierden su valor a la luz de lo que es eterno. Dígaselo. Guía a sus hijos a Jesús, a nuestro mayor bien. Dile a tus hijos, nuestro mayor bien es Jesús. Es la prioridad. Háblenle al corazón de sus hijos mientras les enseña de Jesús. Dile que el comportamiento fluye del corazón. No le diga que se guíe por lo que su corazón sienta, porque su corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dígale que se guíe por Jesús, por sus enseñanzas, por sus mandatos, por lo que Él nos enseña, por la persona de Jesucristo. Guíeles hacia Cristo. No tenga monólogos con ellos. Háblele verdaderamente de lo que le importa para su vida y de lo que importa para esta vida. Apúntele a su corazón, instrúyale, disciplínele en los asuntos que necesita, corríjale con amor y con gracia, advierta sobre el peligro del orgullo, adviértale sobre el peligro del pecado, sobre la pereza, sobre la insensatez, ore con ellos regularmente, enséñale la gran historia de la Biblia. Una palabra de esperanza, hermanos. Por último, no les hagas sentir insuficientes para vivir el Evangelio. Quizás tú te sientas insuficiente en este momento, ¿verdad? En muchas ocasiones, cómo actuamos como padres. Y algunos días te sentirás agotado emocionalmente. ¿Cómo hago yo con este hijo para que pueda escucharme? Acuda a Dios, porque no somos suficientes por nosotros mismos. Y que nos ayude a tener nuestro corazón centrado como padres en el Evangelio. A menudo hay abandono en todos estos aspectos y abandonamos las responsabilidades que como padres y madres tenemos. Lo abandonamos y las consecuencias pueden ser graves, ¿sí? Que muchas
veces no consideramos los peligros que corren abandonar una enseñanza centrada en el Evangelio. Queremos corregirles moralmente, queremos que nos vean trabajar arduamente para ver cómo se consiguen las cosas. No se trata de eso, se trata de Dios en el centro. Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo es vano si el Señor no es el centro. A que son pecados que quizás no consideremos durante nuestra vida diaria. A que cuando consideramos la Santa Cena nos examinamos por si ha habido un pecado que no tiene nada que ver con esto. La Santa Cena nos llama a examinarnos acerca de todas las áreas de nuestra vida a la luz del Evangelio. Y si no estamos respondiendo, arrepentirnos, pedir perdón y acercarnos dignamente a la mesa del Señor, que es por gracia. Así que la Santa Cena de hoy nos recuerda que somos parte de una familia. Eso nos apunta a una familia imperfecta, pero que hay la figura de un hijo y un padre perfecto, que es nuestro buen Dios. Así que esta familia vive para la eternidad y esperamos el regreso del Señor. Te invito a que hoy examines tu vida a la luz de estos textos antes de participar de la Santa Cena. Y si tienes que arrepentirte, hazlo antes de participar. Si tú no has correspondido como padre o como hijo a estos mandatos, te invito a que examinemos nuestra vida y podamos arrepentirnos antes de participar de la Santa Cena. Es muy importante todo esto. Examinemos nuestra vida a la luz del Evangelio y participemos de la Santa Cena como es digno, examinando nuestra vida a la luz de lo que hoy su palabra nos enseña. ¿Estás fallando como padre? ¿Estás fallando como madre? ¿Estás fallando como hijo? ¿Estás fallando en cualquier área de tu vida? Antes de pasar a la Santa Cena, examínate y pide perdón. Y acércate a la mesa de la gran familia de Dios, pero con una convicción en tu corazón de que quieres centrar toda tu vida a los pies del Evangelio. Así que, hermanos, les invito a que reflexionen. Hoy va a ser esta introducción acerca de la Santa Cena. Vamos a presentar los elementos. Y antes de participar, medite en este asunto. Y si tiene que pedir perdón a Dios, te ayuda antes de participar, hágalo. Hágalo. Porque esto va a ser algo liberador para usted y que pueda ejercer su labor como padre y como hijos en este mundo caído. Amén.